Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar de ISBE, la infraestructura de servicios blockchain de España. Mi nombre es Mariana Hernández Delfino, trabajo en Alastria para este proyecto, para ISBE, y hoy tenemos de nuevo a una invitada de lujo, Almudena de la Mata, que es CEO de Blockchain Intelligence y además miembro de la Junta Directiva de Alastria. Y hoy nos va a hablar de un tema bastante vigente e interesante, y es qué pasa con esta relación entre blockchain e inteligencia artificial y cuáles son casos de uso y ejemplos que puedan tener impacto en España, ¿vale? Entonces, veréis que va a ser un tema de mucha actualidad y por eso le vamos a dar a Almudena la mayor parte del tiempo. Vamos a ver un poquito la intro de ISBE y luego el contenido del webinar de Almudena. Sobre la infraestructura de servicios blockchain de España, yo os quiero contar brevemente que es un proyecto financiado por la Unión Europea, el Gobierno de España, el Plan de Recuperación y Resiliencia, la Comunidad de Madrid y Alastria, ¿vale? Es un proyecto mancomunado de diferentes instituciones que estamos trabajando unidas para crear esta infraestructura de blockchain alineada con Europa, que además queremos que ofrezca un conjunto de redes que puedan aportar diferentes niveles de cumplimiento para que tanto servicios críticos como otros casos de uso puedan desplegar en esta red con validez y con confianza. También queremos que sea un espacio único de unión entre administraciones públicas y la empresa privada, con cumplimiento regulatorio por diseño para que los casos de uso que aquí estén pues tengan esa facilidad de poder contar con un diseño que les permita cumplir con los marcos regulatorios más importantes, y una arquitectura que será segura, eficiente y con ciberseguridad también por diseño, ¿vale? Para garantizar la robustez y la protección. ¿Cuál es el objetivo estratégico de ISBE? En primer lugar, desplegar una infraestructura de carácter nacional que permita el lanzamiento de servicios públicos y iniciativas privadas que estén basados en tecnología blockchain, que aceleren el ecosistema, que generen innovación, movimiento, crecimiento económico, que refuerce también la soberanía tecnológica, el liderazgo tecnológico de España en blockchain, y que sea interoperable también con otras soluciones y otras redes de Europa para que sea también, digamos, escalable y que se pueda ir más allá de los propios límites de ISBE. Queremos también, obviamente, apelar al ecosistema emprendedor, al ecosistema de startups, y tres temas de este objetivo estratégico que son claves, pues el alineamiento con Europa, una infraestructura que se está desarrollando en la Unión Europea, conectada con la Unión Europea y con otras redes, que esto va a permitir también que no solamente casos de España, sino que de otros países de la Unión Europea puedan desplegar. Queremos que sea una referencia mundial de una infraestructura nacional que atraiga también inversión e interés en el ecosistema español y que brinde seguridad y confianza a todos los casos de uso que se desplieguen. Y tenemos 10 características diferenciales. La primera que os decía, pues compliant con regulation. Esto tiene que ver sobre todo con RGPD, eIDAS 2, MiCA, DORA y otros marcos normativos que por diseño van a estar incorporados en la red. La colaboración público-privada, queremos que este sea un espacio en el que las administraciones públicas y las empresas, las pymes y el sector industrial puedan convivir y no solamente estar, sino incluso construir casos de uso conjuntos que mejoren el servicio al ciudadano en el caso de la administración pública, y también la innovación y el crecimiento en el caso del sector privado. Es una red público permisionada. Esto quiere decir que tiene las ventajas de una red pública, la apertura, la flexibilidad, y también tiene los pues, elementos de seguridad de una red privada. La red también pretende ser carbon neutral, alineada con el Pacto Verde Europeo, y además, al ser una red compartida, pues los casos de uso que aquí están van a compartir también ese impacto ambiental, del cual somos evidentemente muy conscientes y responsables.
Queremos que sea una infraestructura sin complejidad técnica y para esto estamos diseñando smart contracts, APIs y otro tipo de herramientas listas para usar, de tal manera que los casos de uso que aquí lleguen puedan coger estas herramientas y usarlas de manera fácil y agilizar el time to market. El código abierto también permite una colaboración y una, digamos, comunidad alrededor de ISBE para poder mejorar, validar y trabajar conjuntamente los elementos de diseño y de arquitectura de la red. Tenemos una descentralización, una gobernanza descentralizada con nodos que están identificados. Esto permite que la red no esté, digamos, controlada por un solo ente, sino que sea una gobernanza repartida, compartida. Y esto también, entre otras cosas, con la arquitectura robusta, le da fiabilidad a la red. Es decir, es una red que garantiza continuidad, que vamos a estar el año que viene y los años siguientes creciendo, aumentando y dando mucho mayor espacio y, digamos, potencia para desarrollar blockchain como un pilar de crecimiento económico en España. Lo que comentaba antes, la soberanía de España como líder en blockchain y el conjunto de redes que van a poder cumplir con requerimientos tanto de servicios críticos como de cualquier tipo de caso de usos en finanzas y otras verticales, como puede ser logística, operaciones, salud, etcétera. Las empresas y las pymes queremos que encuentren una forma sencilla y asequible de acceder a blockchain, que sientan que su time to market se agiliza por las herramientas listas para usar y que encuentren escalabilidad e interoperabilidad europea. Y para las administraciones públicas, pues vemos la digitalización de trámites y servicios públicos, una mejor atención al ciudadano, intercambio seguro de datos de administraciones y empresas y transparencia y eficiencia en la gestión pública. Estas, digamos, son las ventajas para ambos sectores. Y por último, os invito a que nos visitéis en nuestra página web redisbe.com y en nuestras redes que nos pueden encontrar en todas como Redisbe, en LinkedIn, Instagram, Facebook y X. Y sin más, os dejo con Almudena de la Mata y su webinar Blockchain Inteligencia Artificial, casos de uso con impacto en España. Muchísimas gracias, muchas gracias. ISBE es un proyecto apasionante y de verdad que os invitamos a todos a participar y a colaborar en su construcción. El tema de hoy es también muy apasionante y yo creo que va a seguir siéndolo durante los próximos años, así que estamos en un momento muy incipiente del análisis de esta convergencia de tecnologías y en concreto de blockchain e IA. Yo siempre me gusta ir al origen, ¿no? Al final las tecnologías están ahí para lograr un beneficio, ¿no? Económico, social, y tenemos que ver cuáles son realmente efectivas y cómo hacerlas o potenciar esa efectividad de cara a los objetivos que tenemos, ¿no? Y bueno, hay varias tecnologías, estas no son las únicas, pero son tres que conectan y cuya convergencia tiene un impacto muy fuerte y muy potente en la eficiencia o en las soluciones que se presentan, que son IoT, inteligencia artificial y blockchain. IoT porque nos captura datos del mundo real, por tanto nos permite utilizar todas estas tecnologías que tal vez son más de proceso y de gestión de data con, digamos, la realidad física, ¿no? Inteligencia artificial nos permite procesar de manera inteligente los datos, como sabemos, y vamos a ver a lo largo de la sesión con más concreción. Pero blockchain nos da algo que combina muy bien con este elemento de datos, ¿no? Conecta esos datos, conecta las partes que gestionan y necesitan trabajar sobre esos datos, da confianza a la operativa, al proceso y también al dato en el sentido de no que el dato sea verdadero, sino que el dato es trazable y por tanto desincentiva que haya datos falsos. Genera medios de gobernanza mucho más amplios y más diversos, por tanto nos permite hacer las cosas de otras maneras, estructurar las relaciones humanas de otras maneras y además nos permite generar nuevos medios de financiación. Por tanto, combinan bien, ¿no? Yo creo, estos elementos. Ahora, cuando nos metemos en el tema de hoy, que es la convergencia entre IA y blockchain, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, porque hay mucha confusión, entonces lo primero es aclarar
a qué nos estamos refiriendo. Y hay, yo creo, dos perspectivas de este tema. Una es trabajar o analizar cómo la inteligencia artificial puede servir a proyectos basados en blockchain, por ejemplo, todo el universo Web3, las finanzas descentralizadas, las nuevas finanzas tradicionales basadas en blockchain, que cada vez son más amplias, la tokenización, bueno, por supuesto, todo lo que tiene que ver con gaming, los metaversos, cómo la IA puede ser un apoyo para el impulso de proyectos sobre blockchain, cómo puede apoyar el desarrollo de la tecnología blockchain. Y la otra perspectiva es cómo blockchain puede ser útil a la IA. Cuando pensamos en esta última, blockchain para la IA, yo creo que siempre nos vamos a esos principios básicos de blockchain o a esas funciones básicas de blockchain, que básicamente es dotar de confianza. Dotar de confianza al dato, pues si tenemos un tema enorme de preocupación que es de dónde vienen los datos que se utilizan en la IA, la protección de la propiedad intelectual que está detrás de los datos que se utilizan en sistemas de inteligencia artificial, procesos que nos permitan hacer seguimiento y tener trazabilidad de los algoritmos utilizados en una aplicación que utilice inteligencia artificial. Dar confianza a la inteligencia artificial. Entonces, hoy mi propósito un poco es pues abordar estas dos perspectivas. Tal vez nos vamos a centrar más en cómo la IA está apoyando a la industria blockchain por el contexto en el que estamos, pero también vamos a ver un poco cómo blockchain va a apoyar o está apoyando efectivamente a una IA confiable, a una IA segura, a una IA que de alguna manera no suponga riesgos para la empresa o el usuario de la IA. Bueno, esta slide que me gusta a mí mucho siempre porque me parece que da una idea muy clara de cómo funciona al final las redes blockchain y qué capas tenemos y a las que tenemos que atender. Y por tanto, en este contexto de IA con blockchain, ¿dónde podemos introducir IA para mejorar el uso de blockchain? Pues como veis, tenemos siempre una capa de Internet sobre la que creamos redes blockchain como ISBE, por ejemplo, ¿no? Y sobre esas redes blockchain se generan aplicaciones concretas de la más diversa índole en las más diversas industrias. Es decir, si estáis aquí porque sois de salud o porque sois de educación o porque sois de la administración pública o porque sois de gaming o porque sois del sector financiero, que tal vez es el que más aplicaciones está viendo así a corto plazo, pues vuestras aplicaciones se van a apoyar aquí. Es un poco como lo que tal vez conocemos más claramente de Internet. ¿Dónde metemos blockchain en este contexto? ¿Dónde metemos inteligencia artificial en este contexto? Pues podemos introducir inteligencia artificial en todo lo que tiene que ver con cómo funcionan las redes blockchain, cómo funciona la gobernanza, los mecanismos de consenso, la gestión de consumo energético. Ahí tenemos potenciales aplicaciones de inteligencia artificial. Al final se trata de datos, de conexión de esos datos y, por tanto, cualquier herramienta que nos empodere, que nos mejore la gestión, el análisis de esos datos, la gestión de esos datos, pues nos va a resultar útil, ¿no? Entonces tenemos una aplicación potencial en el desarrollo de redes, ¿vale? Otras aplicaciones se encuentran en el ámbito de las aplicaciones. Voy a tener la posibilidad de desarrollar aplicaciones mucho más complejas y mucho más eficientes para resolver mis necesidades si combino blockchain con inteligencia artificial. Blockchain me va a dar, como también hemos visto en otras ocasiones, la conectividad de las partes en entornos digitales, la confianza de esas partes, aunque no se conozcan, porque hay trazabilidad de la operativa que generan entre ellas, nos va a permitir a través de smart contracts realizar automatización de procesos. Ahí podemos, y vamos a ver hoy cómo, introducir IA para eficientar ese ejercicio o esa utilización de smart contracts y vamos a poder tokenizar, es decir, generar fichas digitales que se pueden trasladar de parte a parte. Vamos a poder utilizar IA para generar los tokens y los smart contracts relacionados con esa generación de los tokens, para, digamos, desarrollar todo el compliance relacionado con emisiones reguladas, para un montón de actividades dentro de la tokenización. Y nos va a permitir
realmente hacer operativa económica y operativa social de transferencia de valor económico. Y todo eso se puede beneficiar, por supuesto, del data analytics y de data efficiency, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener en esas capas el uso de inteligencia artificial. Por supuesto, estos datos también pueden ser datos que vienen del exterior, de entornos físicos, a través de mecanismos de IoT, de Internet of Things. Esa convergencia tech que estamos teniendo, ese por fin, digamos que esa conexión entre distintas tecnologías en los casos de uso o para mejorar los casos de uso, está disparando el potencial de la tecnología para resolver los problemas sociales, ¿no? Y eso ha ido evolucionando y la convergencia es muy de este momento. Entonces, por eso yo creo que es muy interesante verlo ahora, porque yo creo que hemos tenido unos años en los que las tecnologías se han ido desarrollando en paralelo de manera independiente, ¿no? Hasta el 2000, alrededor del 2018, cada una ha seguido su camino. Entre el 2018 y el 2023 ha comenzado la convergencia. Ha empezado a haber trabajo por ejemplo, en la aplicación de blockchain centradas en la seguridad de los datos, en la automatización, en esa inteligencia descentralizada, y ahí ha empezado a haber convergencia a un nivel más teórico, pero es ahora, desde el 2023, pero sobre todo yo creo de verdad el 2024 y este año 2025, en el que ya vemos un poco que estamos en la era de las aplicaciones. Vemos cómo los smart contracts se están mejorando con IA, cómo estamos viendo sistemas en el ámbito de finanzas descentralizadas, de DeFi, de automatización de la toma de decisiones financiera utilizando IA. Cómo los mercados de IA basados en blockchain también están creciendo. Eso es un indicador de que realmente está algo sucediendo y que hay un desarrollo de la inversión real en este tipo de modelos, ¿no? Luego es el momentum de atender a esto y es el momentum de que no se nos escape cómo integrar esa IA en nuestro blockchain y también un poco para los sistemas de IA, que no están tanto ahí todavía, pero que yo creo que eso irá llegando poco a poco, cómo utilizar herramientas blockchain para dotar de seguridad, de acuerdo también con las exigencias regulatorias en el ámbito de la IA, para dotar de seguridad a esa aplicación de la inteligencia de datos. Lo que hemos visto en estos años ha sido que hemos tenido evolución tecnológica, evolución de mercado, pero también muy acompañada y muy impulsada por esa evolución regulatoria y de políticas públicas, ¿no? Bueno, ahora lo vamos viendo en cada una de ellas, pero que claramente pues, ha habido regulación en IA, regulación en cripto, además en distintas regiones del mundo. Hay una enorme competitividad, no solamente empresarial, sino también geopolítica, de política pública, alrededor de estas tecnologías porque se consideran cruciales en cuanto a también digamos, el posicionamiento y el poder nacional o regional en el mundo, tanto económico como social, ¿no? Luego, todo esto nos está dando una nueva realidad económica que nos exige una adaptación rápida porque hay muchos retos de competitividad, pero también hay que atender a los retos de la aplicación que luego abordamos porque pues, tampoco es fácil siempre y también estamos asumiendo los riesgos a la hora de hacer esta convergencia, ¿no? De aplicar esta convergencia. En cripto, muy rápidamente, ¿no? Pero vamos, que hemos visto cómo pues en Europa hemos tenido ya la implementación del reglamento MiCA, pero es que en Estados Unidos, bueno, y ahora con el Genius Act, pero toda la política pública de la Office del gobierno de Donald Trump han apoyado claramente el desarrollo cripto, ¿no? También hemos visto muchas novedades y sobre todo sofisticación y mayor eficiencia en el desarrollo de las redes. Vemos un mercado booming con cripto prácticamente como mainstream de las carteras, en una porción muy pequeña, pero como una realidad ya asumida en el ámbito de la inversión, pero también cada vez más desarrollo de aplicaciones industriales y apoyo por parte de las políticas públicas para el uso de blockchain en aplicaciones industriales. Vemos que es, yo creo, el tema del momento, una evolución institucional
en el ámbito financiero. Es decir, estamos viendo cómo las finanzas tradicionales, como los bancos tradicionales, están abordando la emisión de stablecoins, la emisión de dinero tokenizado, depósitos bancarios tokenizados, es decir, blockchain y funcionalidades blockchain y tokenización está integrándose plenamente en el sistema tradicional. Ya no es una dicotomía, estoy en el mundo cripto y a lo mejor invierto en cripto desde una institución más o menos tradicional o desde una family office más o menos tradicional, sino que ya la infraestructura blockchain, las aplicaciones blockchain están integradas con las finanzas tradicionales, ¿no? Y entonces eso ha dado también a un nuevo panorama de players, de actores en el ámbito financiero, por ejemplo, en el entorno de pagos, ¿no? Como también estamos viendo cómo se está integrando blockchain en los sistemas de pago, también a través, en parte, de stablecoins, pero no solamente. Y además, cada vez hay más retail, ¿no? Hay más particulares en este entorno. Esto es lo que tenemos en blockchain, pero es que la IA también ha evolucionado. Y no voy a hacer un repaso completo porque no tenemos tiempo, pero bueno, desde esa IA más simbólica de los años 50 a los 80 hasta el machine learning, IA generativa, ya cada vez más estamos en la IA multimodal o integrada, ¿no? Donde tenemos una fusión de distintas aplicaciones de la IA para objetivos concretos. Y yo creo que ahora y donde me gustaría dedicar un poquito más de atención, porque es donde creo que hay una convergencia potencial enorme con blockchain, es en el Agentic AI, ¿no? La IA agente o la IA autónoma, ¿no? Que son esos sistemas que son capaces de perseguir objetivos, tomar decisiones y aprender en el contexto en el que se desarrollan y además actuar sin necesariamente una supervisión constante, de manera autónoma, por tanto, ¿no? Ahí es donde realmente yo creo que tiene un valor muy diferencial o donde merece la pena y donde realmente yo creo que las inversiones, tanto de tiempo, de esfuerzo como financieras, se están desarrollando más en esta convergencia blockchain IA. ¿Qué son los agentes de IA? Pues eso, como os decía, ¿no? Son agentes autónomos. ¿Qué hacen? Pues razonan, planifican, ejecutan acciones con objetivos muy concretos, ¿no? Con objetivos definidos. Y además, digamos que un elemento diferencial es que interactúan con su entorno de una manera proactiva y además sostenida en el tiempo. O sea, no necesitan una orden cada vez, sino que son capaces de, en función de su programación, tomar las decisiones de acción a lo largo del tiempo, ¿no? También pueden utilizar herramientas externas, también interactúan con sistemas, con otros agentes, por ejemplo, se hablan entre agentes, ¿no? Y además pueden mantener un estado de memoria amplio para un poco adaptarse dinámicamente a su contexto. Es decir, si me cambia el contexto, cambian mis decisiones, cambian mis órdenes, mis acciones, ¿no? Por tanto, tenemos, no sé, una autonomía operativa. No necesito que alguien me dé las órdenes, tengo una capacidad de planificación, puedo descomponer las metas en pasos, ¿no? Y decidir cuál es la manera más inteligente, más eficiente de ejecutar esos pasos. Puedo usar herramientas, se conecta con APIs, se conecta con bases de datos, con motores de búsqueda, con smart contracts, ¿no? Entonces, esos agentes actúan en gran medida en entornos blockchain porque esa capacidad de acción y de ejecución permite la interconexión de los agentes inteligentes con smart contracts para realizar acciones que sean cumplimiento de obligaciones jurídicas que están incluidas en ese smart contract o para, por ejemplo, la ejecución de esos contratos, que puede ser el pago relacionado con una acción, con una actividad, con una obligación contractual. Es decir, el agente puede decir, ah, bueno, como me has presentado el dato de que tú has realizado tu acción, yo voy a emitir el pago relacionado con esa acción. Entonces, como me presentas el albarán de que ha llegado la carga al puerto o al lugar donde tenía que llegar, yo
agente inteligente, emito ese pago a través de una red blockchain, ¿vale? Que es lo que hace que ese pago sea directamente efectivo sin necesidad de salir del entorno blockchain a un entorno off-chain, por ejemplo, una transferencia bancaria o un agente de finanzas tradicionales. Todo se puede realizar en un entorno de blockchain, en un entorno digital, en un entorno desintermediado en principio, ¿no? Por tanto, aquí tenemos un potencial de desarrollo enorme, ¿no? Que esa integración pues, permite una identidad también verificable de quién está detrás, quién es responsable de las acciones de ese agente inteligente, que es un tema fundamental en el uso de agentes, ¿no? El agente es programación informática, pero bueno, ¿quién al final está asumiendo el impacto, por ejemplo, patrimonial de lo que haga ese agente, ¿no? O las responsabilidades que se puedan derivar de esas acciones. También esa acción de blockchain en el ámbito de o en uso de los agentes de IA, pues tiene su uso en el desarrollo de la gobernanza. Por ejemplo, en las DAOs, que vamos a ver más adelante, ¿no? Además, puedo trazar lo que hace el agente inteligente, que también es otra de los posibles usos de convergencia, y eso también me da un alivio, si queréis, o una posibilidad de control, de supervisión y de asunción de responsabilidades. Y también puede programarse, digamos, límites a esas acciones, ¿no? Y, por tanto, parar, digamos, ese impacto de ejecución que pueda tener el agente inteligente. Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos de Agentic AI, pero bueno, yo he querido dejar esta slide así, esta que tiene que ver con los usos de IA en blockchain, porque se ve un poco que ya son muchos casos, ¿no? Ya son casos realmente muy desarrollados que se están utilizando a día de hoy de manera, bueno, más o menos amplia y más o menos estable, pero todavía algunos están en desarrollo, pero que ya vemos que hay muchos ámbitos diferentes de uso de IA en el entorno de blockchain. Entonces, os voy a pasar muy rápidamente, pero es un poco para que tengáis como el mapa de todo lo que se está haciendo ahora mismo en el ámbito de blockchain utilizando sistemas de inteligencia artificial integrados. Por un lado, decía en la slide anterior en la que veis las redes y las aplicaciones arriba, que abajo, en la parte de las redes, de cómo funcionan las redes, se está utilizando sistemas de IA. ¿Para qué nos pueden ser útiles? Pues como os decía antes, para, por ejemplo, definir mejor los mecanismos de consenso. Cómo actúan los mecanismos de consenso, ¿no? ¿Cómo puedo hacer un mecanismo de consenso más eficiente, más sostenible, más eficiente energéticamente y a la vez lo suficientemente seguro? Pues los sistemas de IA nos pueden ayudar en esto enormemente. Además, nos puede ayudar para hacer las cadenas de bloques más resistentes al impacto de la cuántica, ¿no? Que también es un tema que preocupa enormemente. Un paquete enorme de uso de IA en blockchain es el relativo a la programación de smart contracts y de tokenización. Se usa porque los sistemas, que ya los habréis usado todos, más básicos de IA, nos apoyan en el desarrollo de código informático. Por tanto, nos ayuda a eficientar muchísimo la generación de código, por ejemplo, del código de los smart contracts, ¿no? Se puede usar ChatGPT, pero también se puede usar para auditar código. También se puede usar para hacer una valoración dinámica del token, para introducir o garantizar o analizar el cumplimiento normativo relacionado con el desarrollo del smart contract o digamos, de la emisión del producto que esté detrás de ese smart contract, ¿no? Como puede ser un token valor. También se utilizan muchísimo para marketing, por supuesto, en el entorno de blockchain. Entonces, al final es un uso pues, inteligente de los datos que tenemos relacionados con nuestro caso de uso y en este caso con el desarrollo de smart contracts, ¿no? Por supuesto, compliance. Al final lo que tengo que analizar es características y cómo si esas características de mi aplicación
cumplen con la exigencia normativa. Pues hombre, es evidente que para eso ayuda enormemente el uso de inteligencia artificial y además es relativamente sencillo. Un grandísimo bloque de uso de IA en el entorno blockchain es el de y que se está desarrollando además de manera enorme o sea, mucha intensidad y con muchos recursos, mucha inversión de recursos, son las finanzas descentralizadas, ¿no? Un poquito relacionado con el tema anterior de los smart contracts para auditar los contratos inteligentes en DeFi, pero mucho para automatizar, por ejemplo, trading, ¿no? En función de análisis de datos del mercado desarrollados por inteligencia artificial. Uso de herramientas predictivas. Ahora vemos un par de ejemplos. Evaluación de riesgos y detección de fraudes impulsados por la IA. En DeFi hay también pues, mucho uso de IA para abuso de mercado. Se puede utilizar para detectar conflictos de interés. Se puede utilizar para detectar o limitar los riesgos de blanqueo de capitales en DeFi o en general en cripto, ¿no? Entonces ahí tenemos también un uso muy interesante de IA. En el ámbito de los tokens no fungibles, también se puede crear arte generativo con IA, por supuesto, que luego se incorpora al token valor. Nosotros eso, de hecho, lo hacemos en las formaciones que tenemos en Blockchain Intelligence. Los alumnos crean arte con inteligencia artificial y luego incorporan esa propiedad intelectual ese contenido generado por IA al token, ¿vale? Y ahí tenemos todo tipo de cuestiones jurídicas relacionadas con ese derecho de propiedad intelectual, con la posibilidad de integración en un derecho propio y un montón de temas, pero de hecho se generan arte con inteligencia artificial y se incorporan a un NFT. Y por otro lado también se pueden desarrollar NFTs dinámicos que van cambiando en función de datos exteriores que se procesan por inteligencia artificial. Por ejemplo, de hecho, no lo llegamos a hacer, pero pues a mí me habría gustado hacer un NFT en nuestro proyecto de Diversity que fuera cambiando en función de las ventajas o de la mejora de la calidad del aire relacionada con determinadas acciones que se habían hecho, ¿no? Si mejora la calidad del aire, el NFT se convierte en algo, por ejemplo, más verde, ¿no? Pues esa manera de vincular un NFT y sus características con una fuente externa y un procesamiento de datos que me da una referencia y la convierte en una imagen, eso se puede incorporar, o sea, eso vincularía NFTs o tokens o blockchain con inteligencia artificial. En el ámbito de las DAOs, ahora lo vamos a ver también con un poquito más de profundidad, pero también hay un campo enorme para el uso de inteligencia artificial. Metaversos, que también lo vamos a ver con un par de imágenes, pues metaversos al final no son otra cosa que el uso de realidad virtual o realidad aumentada o realidad mixta para conectar personas o conectar entornos, empresas, para realizar acciones, ¿no? Al final es generar un mercado virtual de una manera más visual. Ahora yo a eso le puedo meter, claro, cualquier otra tecnología que impulse ese ámbito de relación, ¿no? Blockchain le da una capa de interconexión para el intercambio de patrimonial, digamos, porque puedo intercambiar, puedo pagar, puedo enviar un token peer-to-peer en versión digital, pero también hay una relación entre las partes que requiere la gestión del dato, ¿no? Y ahí es donde podemos introducir, por ejemplo, en una relación con un avatar, que el avatar me dé una información relacionada con la empresa o que mi banco, en lugar de darme la información telefónicamente, pues me la dé en un entorno virtual, de un metaverso, a través de un avatar que me informa de las posibilidades de inversión que yo tengo. Y además me da la posibilidad de contratar, porque tengo una capa de blockchain, ¿no? La capa de IA me daría la posibilidad de que el avatar me dé la información, la capa de blockchain en ese entorno me da la posibilidad de contratar directamente y hacer un intercambio patrimonial entre las partes, ¿no? Entonces es brutal de potente. Por supuesto, en el ámbito de, si le meto la capa de IoT,
pues hay unas funcionalidades que se están desarrollando mucho en el ámbito de las Smart Cities, ¿no? Pues usar redes descentralizadas para una gestión inteligente de esos datos y generar un intercambio de valor entre partes relacionados con esos datos, por ejemplo, en el ámbito de la sostenibilidad. Ámbito de ciberseguridad, por supuesto, para detectar anomalías en comportamientos, ¿no? Y de esa manera, pues, digamos, proteger las redes blockchain o el abuso de redes blockchain protegidas a través del análisis de datos de IA, ¿no? Y luego tenemos un ámbito enorme en el contexto de cripto en blanqueo de capitales. Porque al final podemos trazar esas operaciones de una manera. También es verdad que se usa la IA por los malos, si queréis, ¿no? Los delincuentes, los blanqueadores de capitales y los terroristas financieros, pues para aprovechar cripto utilizando y para bypassear el sistema, ¿no? Pero a su vez también podemos nosotros utilizarlo para protegernos. Pero ahí hay un ámbito de aplicación de IA a las aplicaciones de prevención de blanqueo de capitales en el entorno de las criptomonedas. Este es un poco el mapa, ¿vale? Vamos a ver algunas de ellas de una manera un poquito más pormenorizada o con algunos ejemplos, pues un poco para facilitar la asimilación, ¿no? Que era un poco demasiado golpe. Bueno, un primer caso de uso que no hemos visto porque al final no tiene tanto que ver realmente con blockchain, pero bueno, que sí que se utiliza en el entorno de blockchain es la redacción de white papers. Cuando yo emito, por ejemplo, un token o desarrollo un proyecto Web3, pues explico mi proyecto o explico el funcionamiento del token en un white paper. Pues la redacción de ese white paper, obviamente, igual que la redacción de el email al colegio de tus hijos o lo que hagáis en ChatGPT así de manera habitual, pues puedes utilizar mecanismos de inteligencia artificial. Obviamente, ahí ya me estoy metiendo un poco en otro ámbito, ¿no? En el de la protección, en el del cumplimiento normativo, de, por ejemplo, el reglamento IA. Y también de la responsabilidad, pues exige que obviamente pues, lo analices, lo leas y porque tú estás comprometiéndote con tu inversor o con tu cliente a través del white paper y tiene que estar, tienes que tener claro que lo que ahí pone es realmente lo que quieres acordar. Pero la redacción, la base, pues la puede desarrollar, por supuesto, la IA, porque es un sistema un poquito más sencillo, ¿no? Si tú le preguntas a ChatGPT, ¿me puedes hacer un contrato inteligente en Solidity para implementar una compraventa de este token? Pues te lo, te lo hace en un momento, ¿no? De hecho, pues como sabéis seguramente, digamos, los trabajos de programación se están viendo seriamente afectados, ¿no? Porque al final sí que se eficienta, se agiliza, se hace muchísimo más rápido el desarrollo de smart contracts. Esto es una de las razones por las que la IA potencia enormemente el avance de blockchain digamos, al final en su uso práctico, porque agiliza mucho las posibilidades de desarrollo de casos de uso, ¿no? En el ámbito societario, pero bueno, básicamente cualquier tokenización, ¿no? Pues también podemos meter, y ya esto es un ejemplo, ¿no? La justo tokenización en el ámbito societario, ¿no? Que podemos pues tokenizar para desarrollar la financiación societaria o para representar el capital social o por ejemplo también un depósito, ¿no? Financiero, que sería otro caso, pero que también está relacionado. Tokenización como forma de representación de derechos societarios o constituir una sociedad con criptomonedas. Ahí, en esos casos, tenemos sin duda la posibilidad de utilizar inteligencia artificial. Por ejemplo, para emitir y gestionar los tokens, ¿no? Pues la IA puede ser el orquestador de esos flujos complejos, ¿no? La coordinación entre smart contracts, las wallets, el cumplimiento normativo, la verificación de los inversores, todo ese entramado al final que no deja de ser un proceso basado en datos, pues siempre que tienes un proceso basado en datos vas a poder utilizar IA adecuadamente programada, ¿no? Para cumplir el objetivo. También la IA puede generar estructuras óptimas en el diseño, digamos, de los tokens. O sea, si yo quiero generar
tokens, pues le puedo decir cuáles son las funcionalidades que quiero y pues la IA te da, o sistemas de inteligencia artificial te pueden generar esas estructuras óptimas. ¿Qué necesitas para cumplir este objetivo? ¿Un token fungible, un token no fungible? ¿Le vas a meter derechos políticos? ¿De qué naturaleza? En función de la base, por ejemplo, de usuarios que tengas. ¿Vas a querer dar dividendos o no? Pues le metes los datos económicos, sociales, jurídicos y te puede ayudar a hacer el diseño de los tokens de tu caso de uso. Por supuesto, por supuestísimo, en cumplimiento normativo. O sea, ayúdame a identificar los riesgos regulatorios en este contexto, em, en esta jurisdicción para este caso concreto y te puede ayudar pues simplemente a pensar, ¿no? Con una lista, con una lista de tick in the box para que no se te escape nada, ¿no? También puede validar en tiempo real si los tokens o los smart contracts vinculados con esos tokens cumplen con restricciones de jurisdicción o con el tipo de inversor, por ejemplo, ¿no? ¿Puede este inversor comprar este token? Pues también se puede introducir, ¿no? Digamos, sistemas de seguridad en cuanto a al marketing o a la difusión o a la puesta en disposición de la compra de determinados tokens que pueden estar limitados regulatoriamente. Todo este tipo de cosas, ¿no? Em, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con la evaluación, digamos, financiera, ¿no? O de inversión. ¿Cómo no te va a poder ayudar a valorar los activos, a predecir si va a haber mucha volatilidad o no, ajustar los precios en función del mercado? Pues al final, ¿qué es lo que hacen los mercados? Gestionar datos, ¿no? Y actuar en consecuencia. ¿Que esto tiene sus riesgos? Absolutamente, claro, porque también puedes estar generando mercado con esa programación algorítmica de la IA. Si digamos que su uso es mayoritario o su uso se generaliza. Al final vamos a tener un mercado basado en el análisis que pueda hacer algorítmico la IA del comportamiento del propio mercado. O bueno, ahí todavía estamos en una fase de mucha reflexión alrededor del impacto que puede tener. Pero es un hecho que, claro, al final la generación de mercado o la toma de decisiones de mercado o de inversión está relacionada con la gestión del dato y por tanto la IA tiene ahí un papel importante que jugar. Em, por supuesto, análisis en tiempo real de la rentabilidad, escenarios para tokens vinculados a ingresos futuros, opciones futuros, toda esa operativa y toma de decisión vinculada se puede apoyar en la IA o incluso ejecutarse por parte de un agente inteligente basado en IA. Todo lo que tiene que ver con ciberseguridad ya lo hemos comentado. Detección de anomalías en los contratos inteligentes, patrones de uso indebido de tokens o de las wallets de las que vienen o de los agentes de los que vienen estas órdenes. Prevención de fraudes en mercados secundarios o en esos sistemas de gobernanza descentralizada, ¿no? Que también puede haber fraude en cuanto a, pues, al uso de los votos, de la capacidad de toma de decisiones. Ahí también se están desarrollando sistemas basados en IA de protección de los sistemas de tokenización. Interfaz conversacional en blockchain, todo lo que tiene que ver con chatbots, asistentes basados en IA para esos, digamos, relación con los usuarios y sobre todo facilitar de esa manera la interactuación con usuarios que no necesariamente son tan tecnológicos, es lo que más o menos pensamos que puede también tener un impacto en cuanto a la generalización de la adopción de algunas de las aplicaciones o de algunos de los productos basados en blockchain, ¿no? Pues el que, no sé, emitir un voto pueda ser relativamente sencillo o pueda haber un apoyo en determinadas informaciones para ayudarte a tomar una decisión, este tipo de cosas, ¿no? Em, y en cuanto a las DAOs, pues también los agentes de IA al final pueden actuar como participantes de los procesos de votación, ¿no? Esto lucha un poco, y ahora tenemos un par de slides sobre esto, contra la apatía del voto que a veces hay en estos entornos de gobernanza descentralizados.
Para aquellos que estéis más alejados, al final en estos entornos de blockchain se busca muchas veces una gestión, tanto bien de las redes o bien de las determinadas aplicaciones descentralizadas, que no haya un responsable último, cabeza visible y sobre todo ejecutor o decisor, ¿no? de las acciones, sino que se toma de manera descentralizada a través de derechos de votación de los participantes en ese protocolo, en esa aplicación o red. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces los participantes no tienen capacidad de seguir el ritmo de la toma de decisiones en la que tienen que participar o no tienen capacidad técnica para saber qué tienen que votar, ¿no? Pues en este sentido se están también desarrollando pues, el uso de agentes de IA para actuar como participantes, digamos, independientes, autónomos, en estos entornos de gobernanza descentralizada, ¿no? También se está trabajando, pero eso no sería válido en España, ¿no? De acuerdo con el reglamento IA, pero en árbitros autónomos, o por lo menos que apoyen a los árbitros o a los que toman decisiones, ¿no? Que pueden ser en entornos de decisión un poco más digamos, conflictuales, ¿no? Como puede ser el arbitraje o incluso la justicia, o puede ser en entornos empresariales, ¿no? Tengo que tomar una decisión, pues busco un apoyo de una agente IA. Pero vamos, que hay sistemas descentralizados de arbitraje que están explorando esa posibilidad de tener agentes IA como decisores, árbitros autónomos en conflictos menores, ¿no? Que como digo, pues ahí hay todo un tema vinculado de posibilidad regulatoria o no en función de dónde nos encontremos de utilizar este tipo de tal. Y aprovecho para contaros que hemos desarrollado en la Corte Internacional de Arbitraje de Madrid unos principios de aplicación de IA a la toma de decisiones o en general en el proceso arbitral, ¿no? Y esto, por ejemplo, no cabría. Pero os invito a leerlos porque yo creo que hemos intentado sintetizar un poco y reducir los riesgos del uso de ella en estos entornos de decisión de arbitral. Para auditar código, pues todavía hay estudios que ponen muy en tela de juicio la funcionalidad de los sistemas actuales de IA para auditar código, ¿no? Hay en algunas cosas son mejores que el auditor humano y en otras todavía no es lo más adecuado, ¿no? Entonces, sin entrar en los detalles, tenéis pero bueno, que es un entorno claramente al final de análisis de datos otra vez, por tanto, IA. Lo que pasa es que aquí hay una responsabilidad importante y hay que tener en cuenta todavía sus limitaciones y sus capacidades y cómo va evolucionando. La IA se está integrando absolutamente en las wallets de cripto. Pues para mejorar su seguridad, pero también porque las wallets ya no solamente hacen wallet en el sentido custodia, de cartera donde guardo, sino que al final también suelen incorporar pues exchanges, ¿no? O la posibilidad de invertir a través de la propia wallet. Pues ahí se introducen también un poco mecanismos para ayudar, digamos, al usuario en la toma de decisiones de la inversión, para gestionar los datos relacionados con las inversiones, ¿no? Para hacer trading automatizado, para hacer un análisis personalizado en función de los criterios que le haya dado previamente el usuario de las posibilidades de inversión, ¿no? Un elemento interesante es que hay un aprendizaje continuo también. Se puede adaptar y mejorarse a sí mismo, ¿no? Entonces ahí tenemos también como todo un gran recorrido hacia adelante en este entorno de inversión cripto. En lo que os comentaba antes de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en blockchain, en cripto, con IA, pues hay pues enormísimas posibilidades porque todo es cuestión de análisis de los datos que están en la cadena y que nos permiten inferir un potencial uso fraudulento, un potencial acción de blanqueo, ¿no? Para sobre todo estratificar, es decir, mecanismos para ocultar el rastro o dificultar esa trazabilidad de las transacciones pues para encubrir una acción ilegítima, ¿no? Fondos ilegítimos, fondos al final. Sí, que pretenden blanquear, ¿no?
o vamos, que tienen un origen ilícito y los quiero blanquear a través de la web. Pues aquí, por no hacer una revisión total, porque carecemos de tiempo, pero los mezcladores son herramientas en las que digamos, vinculan, se introducen las transacciones cripto y se atomizan, ¿no? Se convierten en muchas pequeñitas que son más difíciles de trazar. Pues, por ejemplo, eso al final son entornos o situaciones en las que la IA, que tiene una capacidad de análisis de datos muy rápida, pues puede ver patrones, ¿no? Oye, al final todas estas transacciones acaban en una misma wallet o acaban en dos wallets vinculadas a su vez o a dónde van, un poco trazar esas operaciones que pueden ser detectadas como tal vez potencialmente fraudulentas, ¿no? En fin, hay un montón de casos, pero por ahí van un poquito los tiros. El análisis del uso de las transacciones cripto para blanquear. Luego esto tiene que ver con, al final, aplicaciones en el ámbito de las finanzas descentralizadas, ¿no? ¿Cómo consigo liquidez en mi entorno cripto, en mis inversiones, ¿no? Pues bueno, se puede utilizar la inteligencia artificial para automatizar y optimizar esa gestión de activos en distintas cadenas, ¿no? Y de esa manera, pues tener más posibilidades de obtener liquidez y de gestionar inteligentemente mis activos. También se pueden utilizar para predecir precios en entornos también muy distintos. Este, por ejemplo, que es un simple ejemplo, y son ejemplos que están evolucionando y que son solo a título un poco más pedagógico, pero básicamente se trata de monetizar los datos, ¿no? ¿Cuánto vale mi dato? ¿Cuánto vale el dato de que yo en este momento estoy en esta ubicación, ¿no? Que me lo están, digamos, chupando, si queréis, o absorbiendo de mis devices. O sea, se está trabajando en protocolos que me permitan cobrar por esos datos, pero eso también implica poder predecir el precio de ese dato, ¿no? Pues digamos que la tokenización me da la posibilidad de monetizar el dato y blockchain me da la posibilidad de monetizar el dato, la IA me da la posibilidad de predecir el valor de ese dato en relación con el mercado. Entonces puedo vincular ambos para realmente por fin que tenga sentido este tipo de protocolos que siempre ha costado mucho desarrollar de una manera comercial, digamos, ¿no? o que se implanten de una manera más amplia. Os he mencionado antes las DAOs, ¿no? Pues, la apatía del voto. ¿Cómo podemos hacer que la IA se integre en esos entornos, ¿no? Pues bueno, aquí tenéis un poco los detalles, pero vamos, que básicamente la idea es que la integración de la IA permite que el contrato inteligente no solamente ejecute la orden, sino que además aprenda en función de el propio desarrollo de la cadena de la DAO y analice los datos y decida de forma autónoma en un poco un marco predeterminado algorítmicamente también, ¿no? Eh, por parte de los humanos. Entonces hay ahí pues una automatización, pero con un análisis muy pormenorizado de los datos y sobre todo se introduce a través del Agentic AI la posibilidad de aprendizaje adaptativo, ¿no? Y de dejarle un poco la posibilidad de cambiar un poco las reglas que yo le he dado dentro de un marco. Así que, por ejemplo, no sé, se puede modificar, digamos, la decisión, pues porque analiza las métricas y hay un impacto medioambiental y entonces eso hace que tenga que cambiar para obtener el mismo objetivo, cambiar el camino, ¿no? O cambiar la toma de decisiones. Priorizar las decisiones que sean más eficientes. Eso sería una orden. Oye, tú ya haz lo que tú quieras dentro de este objetivo. O asigna automáticamente financiación según unas reglas de consenso que hemos codificado en blockchain, por lo mismo, ¿no? Yo le doy un marco y dentro de ese marco puede aprender y cambiar su propia operativa, ¿vale? Así que ahí en las DAOs tenemos también un reto también de responsabilidad. Este sería un ejemplo de NFTs dinámicos que os he comentado antes, pues cómo puede ir cambiando el NFT en función de características externas que introduce también o que pueden ser evolutivas si introduzco un sistema de IA. Luego
eso se materializa en el token, que es el que tiene valor, el que viaja a través de la red de una parte a otra sin intermediarios y tal. Bueno, también esto es un poquito más complejo, pero para dejaros el flash, el concepto de inteligencia en red, ¿no? O de inteligencia en colonia, en enjambres. Ahí que hay un intercambio de datos. O, en general, le metemos capas de smart contracts o incluso están introducidos dentro de las DAOs. Ahí tenemos una conexión y esto también se está desarrollando enormemente y veremos cuáles son al final los efectos reales que nos traen, pero que es un área de desarrollo de blockchain AI. Y aquí, como os decía, el metaverso. Aquí tenemos las redes de Internet, las redes blockchain, mis aplicaciones, y estas aplicaciones se pueden introducir en el metaverso. ¿Qué consigo en el metaverso? Pues que estas dos personas que están a lo mejor en Australia y la otra no sé, en Alaska, ¿no? Están, bueno, todavía más lejos, no sé, en Sebastopol o lo que sea, en entornos o sea, físicamente muy separados, se encuentren de alguna manera en un entorno digital y hagan cosas juntos, ¿no? Hagan cosas quiere decir se relacionen humanamente o compren. Compro, por ejemplo, no sé si tengo por aquí, mira, la Capilla Sistina, este es nuestro metaverso de Blockchain Intelligence, al que siempre llevamos también a nuestras empresas a las que hacemos consultoría o también a los asistentes a nuestras certificaciones. Esta es la Capilla Sistina. Pues este puede ser la guía turística que me explica la Capilla Sistina o la profesora que le explica la Capilla Sistina, ¿no? Están físicamente lejos, digitalmente juntos, paseándose por un entorno digital pues, que da una cierta diversidad y a lo mejor lo que quiero es pagarle, ¿no? Quiero que el usuario de este servicio de guía turística le puede pagar directamente en un wallet peer-to-peer sin necesidad de pasar por nadie, ¿no? Le puedo meter una capa de gafas más inmersiva o puede ser a través directamente de mi desktop, ¿vale? Y cada vez más los datos dicen que vamos a ir más a estos entornos mixtos o virtuales relacionales, ¿no? Al final es como usar Internet, pero de una manera un poquito más atractiva. Estos que son mis avatares, pues me contestan, de hecho siempre hago la broma, pero bueno, es casi broma, que estoy enamorada de este chico que es Brian, porque, como veis, le puedes traer a una realidad mixta, es decir, aquí estas personas sí que son reales, no son metaverso, esta chica es real, no es metaverso, pero ve a través de las gafas o incluso en el móvil o en una tablet, ves a este avatar y habla contigo y te da una conversación basada en inteligencia artificial, es decir, me contesta cuál es el artículo 1552 del código tal, o me contesta, oye, que quiero hacer deporte, anímame, me contesta. O lo puedo utilizar en un entorno más comercial, por ejemplo, para venderme un producto financiero. Yo traigo el avatar a mi entorno y me explica lo que me tenga que explicar. Y además, como os decía antes, yo clico y como estoy conectado a través de redes blockchain, pues puedo contratar válidamente un producto financiero, puedo intercambiar activos y, por tanto, perfeccionar ese negocio jurídico 100% peer-to-peer en versión digital. Pero la interacción previa humana de contenidos, de datos, digamos, que me permite tomar la decisión de al final realizar o no ese contrato, por ejemplo, está basada en una relación virtual a través de herramientas IA. Por tanto, también puedo tener, esto es una broma un poco, ¿no? Pero podría tener un registro mercantil, igual que tengo vamos, no es una broma, quiero decir, para mí es un next step. Igual que tengo una actividad y un servicio del registro mercantil o de cualquier empresa en digital, la puedo optimizar en un entorno más virtual, ¿no? Es decir, que lo que quiero decir con esto es que las empresas tradicionales, los servicios tradicionales, cada vez más van a entornos virtuales o a entornos
basados en blockchain para poder ejecutar esa actividad contractual de manera digital directamente. Y además, cada vez más se van a desarrollar capas de realidad virtual que nos lo decoren un poco, ¿vale? Pero digamos que las tripas son el dato gestionado por la inteligencia artificial, el smart contract que me permite esa interactuación con transferencia de obligaciones o con transferencia patrimonial a través de redes blockchain, ¿no? Luego tenemos muchos beneficios, pero los hemos ido viendo a través de las otras slides, ¿no? Básicamente, yo creo que destacaría de todas estas la escalabilidad y la eficiencia, porque hay una posibilidad de escalar los proyectos blockchain enorme gracias a la inteligencia artificial, pero también para ayudarnos en transparencia y auditabilidad. Ahí la IA junto con blockchain es un partner, yo creo, de muchísima potencia, y sobre todo la toma de decisiones automatizadas, ¿no? El uso de smart contracts con herramientas donde la herramienta de inteligencia artificial permite o apoya la toma de decisión que lleva a la decisión del smart contract, ¿no? Hay muchos riesgos, entonces no nos vamos a detener hoy aquí, pero sí que quería terminar con una lista un poquito de riesgos, por un lado, de negocio, humanos de negocio, y también, por supuesto, que ya están incluidos, ya son también de cumplimiento normativo, ¿no? Porque ya están muchos de ellos incorporados a la normativa europea de IA, ¿no? Al reglamento IA de la Unión Europea. Por tanto, antes de incorporar cualquiera de estas herramientas IA a vuestras aplicaciones blockchain, a vuestras aplicaciones Web3, antes de usar los agentes AI, tenéis, por supuesto, que analizar cuál es la exigencia regulatoria en el momento y también los riesgos vinculados de cara a vuestra responsabilidad con respecto a los usuarios, a los clientes, o a terceras personas o a terceras partes, ¿no? Así que aquí os he dejado un poquito una lista para que al menos tengáis en el back of your mind, ¿no? En vuestro pensamiento o en vuestros procesos de análisis para la adopción de este tipo de herramientas convergentes, pues este tema es muy presente también. Con eso he terminado, pero estoy encantada de quedarme un poco más para escuchar vuestras reflexiones y vuestras preguntas, por supuesto. Muchas gracias, Almudena. Muy interesante. Me ha gustado mucho lo que dices de construir esos dos puentes, no solamente de blockchain hacia IA, sino de IA hacia blockchain, ¿no? Y cómo se puede llegar a una convergencia de tecnologías en donde ninguna limite a la otra, sino que se potencien mutuamente. Bueno, quería saber si aquí los presentes, Alberto, Iván, Ángel, Jacobo, José Antonio, Deri, ¿tenéis alguna pregunta, comentario para Almudena? Este es el momento, sé que nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero podemos incluir una pregunta. ¿Nada? Escribir si está todo ok, por favor. Si queréis abordar el tema de cómo blockchain ayuda a la IA, hay un informe que hicimos en INATBA sobre la convergencia de blockchain y IA que se enfoca mucho en cómo blockchain apoya a IA y que tiene todo que ver con la trazabilidad, la seguridad de los datos y la trazabilidad del uso de algoritmos, al final para la definición de responsabilidades. Es interesante, os lo recomiendo. Os pongo el link en el chat, chicos, que ahí podéis descargaros el PDF, ¿vale? Es muy bueno ese informe. Dicen que muchas gracias, todo bien, clarísimo y espectacular. Muy bien. Pues muchísimas fantástico. Gracias. Entonces, para no quitaros un poquito más de tiempo, agradecemos mucho a Almudena de la Mata, CEO de Blockchain Intelligence y miembro de la Junta Directiva de Alastria, por este webinar sobre blockchain e inteligencia artificial. Y bueno, seguimos porque todavía nos queda uno más contigo, así que genial. Buen día para todos. Hasta luego. Muchísimas gracias.